Porque la campaña de Trump canalizó una estética ideológica que era mucho más inclusiva. Esto puede sonar un poco extraño para aquellas personas que entienden que ser de centro izquierda en Estados Unidos, ser demócrata, es ser inclusivo en un sentido de recursos humanos. Sin embargo, la campaña de Trump, como se puede ver por las personas que votaron por él, fue una vasta coalición de diferentes personas, de diferentes razas y orígenes, etc. Y fue mucho más inclusiva en el sentido de que apelaron a una estética ideológica más universalista, que Kamala es brillante. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos. Soy Pascal de Neutrality Studies y hoy estoy hablando con mi amigo personal y ex colega de la Universidad de Waseda en Tokio. Estoy con Udith de Matagoda. Udith es un escritor y académico escocés que estudia literatura modernista y teoría crítica. Ahora trabaja en la Universidad de Stuttgart y recientemente publicó un artículo interesante sobre la estética ideológica, lo político como inevitable y epifenoménico. En este artículo, él y su coautor discuten política, arte e inevitablemente, por supuesto, fascismo. El vínculo entre la ideología y su representación en el arte es lo que queremos discutir hoy. Así que, Udith, bienvenido. Gracias, Pascal, por invitarme. Es bueno verte. Es muy bueno verte también. Y sabes, hemos pasado mucho tiempo en Tokio discutiendo e intercambiando ideas. Eres una de las personas cuyas opiniones siempre valoro mucho, así que quiero discutir este artículo en particular contigo. Tal vez comencemos con una cita que pusiste al principio. Estás citando a Walter Benjamin, quien dice: el resultado lógico del fascismo es la introducción de la estética en la vida política. Todos los esfuerzos por hacer la política estética culminan en una cosa: la guerra. Me parece que todo tu ensayo trata sobre esta cita, ¿no es así? ¿Podrías expandir un poco sobre esto? ¿Y qué tipo de ideas generó Walter aquí? No creo que se trate exactamente de eso. Eso es solo una faceta. Es una teoría bastante densa y compleja la que estamos proponiendo. Sin embargo, creo que la cita que leíste tiene mucha relevancia con lo que estamos hablando, que es el tipo de estado contemporáneo en el que la estética y la ideología se han entrelazado, en gran medida hasta el punto quizás de que son términos casi intercambiables. To the extent, perhaps, that they're almost interchangeable terms. So the ideological and the aesthetic are almost equivalent. Entonces, lo ideológico y lo estético son casi equivalentes y casi intercambiables dentro de los estados contemporáneos. El arte, la literatura y quizás más relevante para ti dentro de los medios de comunicación y dentro de las redes sociales, dentro de Internet, etc. Estas esferas tan interconectadas se han vuelto bastante fluidas hasta cierto punto. Ampliamos esto, yo y nuestro historiador, Christos Somatos. El artículo no era tan reciente. Fue publicado en 2023, que es casi, sí, hace un año ahora. Ampliamos estas expresiones de literatura contemporáneas y varias cosas. Pero ¿puedes darme un ejemplo de dónde crees que la ideología y la estética son ahora casi lo mismo? Creo que realmente me di cuenta de ello en las elecciones estadounidenses que acaban de pasar. Estaba observando eso con mucho interés porque una vez que Biden se retiró de la carrera y lo reemplazaron con Kamala, la forma en que se presentó esa campaña se basó casi por completo en una estética, supongo. Y personalmente no podría decirte cuáles eran las características políticas de esa plataforma en particular. La campaña de Trump ya está, hasta cierto punto, muy basada en la estética ideológica, ¿verdad? Así que eso era algo dado, pero me pareció increíblemente interesante cómo no había casi... Tienes una especie de duopolio estadounidense, ¿verdad? Dentro de este sistema bipartidista que es algo dado.
monopoly, right? Within this two-party system, that's kind of given. But this particular election I thought was incredibly. Pero esta elección en particular pensé fue increíblemente interesante porque fue casi como que, obviamente, estamos hablando a un nivel social inconsciente en el que el contenido ideológico real fue completamente descartado y reemplazado por contenido estético, por ejemplo, Kamala como marca, etc. Entonces, cuando hablamos de lo estético, estamos hablando del tipo de sensibilidad que existe también dentro de las esferas en línea. Estamos hablando de señales semióticas, etc., que se utilizan en lugar del contenido ideológico. Bien, entonces, en lugar de enumerar o expandir políticas específicas, y no estoy diciendo que no hubiera ninguna política específica, en lugar de enfatizar la política, se enfatizó el tipo de estética, la estética ideológica, que es al mismo tiempo tanto ideológica como estética. Y esta campaña en particular fue significativa para mí, en el sentido de que fue la primera era de Juncker está, en mi opinión, completamente en primer plano. At the forefront. I mean, a criticism that is often voiced. Quiero decir, una crítica que a menudo se expresa contra, digamos, la campaña de Kamala Harris es el enfoque en la raza y el género, y así sucesivamente. Ya sabes, en formas superficiales, en las que los candidatos se presentan como parte de la comunidad negra, como parte de la comunidad de mujeres, y por lo tanto, evitan una discusión sobre el contenido real de las políticas. Pero lo que estás viendo es diferente. No es solo la política de raza y género y demás. Es realmente representación. Es formas que es. Actually, the presentation, it's the way the aesthetics of it works. So the imagery that. La estética funciona, así que la imaginería que surge, supongo a lo que te refieres. ¿Puedes darnos más ejemplos de eso? Quiero decir, no he tenido tiempo de mirar específicamente cómo la teoría que estoy presentando se aplica exactamente a esta campaña. Es solo algo que noté recientemente. Pero diría que a nivel instintivo, cómo se aplica es cuando hablas de raza y otras categorías de identidad. Esas cosas a menudo se caracterizan estéticamente y marcadores semióticos. Estos luego se utilizan para atraer detonantes potenciales. Por ejemplo, el Kamala como marca, usando la portada de Charlie X para su álbum Brat, es un muy buen ejemplo. Her album Brat is a very good example, exactly, because like you would only be familiar with. Porque, o sea, solo estarías familiarizado con lo que eso es si eres parte de un tipo de demografía estadounidense cosmopolita, muy queer, liberal y costera, ¿verdad? Es casi imposible que estés al tanto de lo que está sucediendo, a menos que seas parte de esa demografía. Ahora, al decir que Kamala es Brat y usar la fuente y la estética de la portada del álbum, casi estás diciendo mucho más de lo que harías al decir que estamos apelando a este votante específico. Es casi como un mensaje subliminal hasta cierto punto. Eso es lo que quiero referir cuando digo Subliminal messaging to some extent. This is what I mean by the ideological aesthetic. I missed that. ¿A qué se refiere? I don't know what it En realidad no sé qué significa, no sé a qué se refiere Brat. refers to. Well, maybe you should edit in some images or something. It's very interesting. Bueno, tal vez deberías editar algunas imágenes o algo así. Es muy interesante. Entonces quiero decir, en realidad, no lo sé. No soy un demográfico aquí, pero tú sí lo eres, en cierta medida. Pero fue un álbum lanzado en el verano llamado Brat por Charlie XCX, que es una cantante británica, creo. Ella tiene un gran seguimiento entre mujeres jóvenes y hombres gay, etc. Y luego, supongo, parte de la campaña de marketing tenía una portada muy distintiva de color verde lima con escritura pixelada que decía Brat. Y luego hay toda una campaña de marketing en la que esto fue, no sé, fue verano Brat o algo así. Y ella se aferró a eso. And she latched onto that. Kamala Harris se aferró a eso. No, and then that was already a thing, and that became a sort of like, to the extent. No. Y luego eso ya era una cosa, y se convirtió en una especie de, ya sabes, en la medida en que fue intencionado por los publicistas y la empresa de relaciones públicas, se convirtió en un tipo de éxito en las redes sociales. Y luego cuando Kamala asumió la nominación, creo que Charlie XCX tuiteó, Kamala es Brat.
Y luego cambiaron la portada con la escritura y todo para decir algo como Kamala HG o algo así. Fue como si esto se absorbiera por completo. Esta campaña viral para un músico se convirtió en una campaña para Kamala Harris. Eso es muy interesante. Quiero decir, me siento un poco tonto hablando de ello hasta cierto punto porque realmente no estoy tan al tanto de los detalles. Pero según mi entendimiento, eso fue lo que ocurrió. Y creo que fue un aspecto muy específico y muy interesante de lo que quiero decir con la estética ideológica. Podemos profundizar entonces en la estética ideológica. ¿En qué se diferencia la estética ideológica de las relaciones públicas, de la propaganda tradicional que intenta asociar algo que quieres vender con otra cosa que ya tiene una connotación positiva? ¿En qué se diferencia la estética ideológica? How's ideological aesthetic different? Okay, so I'm not speaking about something that generally No estoy hablando de algo que en términos generales se exprese realmente a nivel consciente. Es una especie de fenómeno social mutado, ¿verdad? No es algo necesariamente intencional. Para entender realmente lo que quiero decir a nivel teórico, podría ser necesario examinar algunos de los antecedentes filosóficos y teóricos. No sé si tu audiencia podría ser. Así que supongo que tendrías que volver a la teoría de la ideología presentada por el filósofo marxista francés Louis Althusser. Althusser dijo que la ideología es una representación de la relación imaginaria entre un individuo y sus condiciones reales de existencia. Ahora bien, esto parece hasta cierto punto bastante complejo, pero también bastante reductivo. Sin embargo, cuando observamos el tipo de términos que contribuyen a formar esta definición, tenemos representación, tenemos imaginario y luego tenemos real. Y entonces podemos ver claramente que estamos en el ámbito del psicoanálisis lacaniano, el sistema psicoanalítico presentado por Jacques Lacan. Así que lo que Althusser estaba diciendo era que la ideología de un individuo es una especie de relación inconsciente entre sus condiciones reales de existencia, su ello casi, el tipo de existencia imaginaria, pero el tipo de lenguaje semiótico imaginario que compone el inconsciente y lo que perciben como las condiciones reales de existencia. Ahora, para entender esto, supongo que tenemos que entender hasta cierto punto el modelo del inconsciente de Lacan, que fue una especie de evolución del freudiano. Así que tenemos el ello, el yo y el superyo, en cuyo lugar Lacan presentó lo imaginario, lo simbólico real. Lacan presented the imaginary, the symbolic, and the real. So the imaginary is very much the sort of id, the realm. Así que lo imaginario es en gran medida el ámbito de las imágenes indeterminadas y primordiales. Tenemos lo simbólico, que es el intento de dar algún tipo de estructura y orden a este caos que existe dentro del ello. Y tenemos lo real, que es la realidad que existe fuera del inconsciente individual subjetivo. Ahora bien, la ideología es una especie de relación mediadora en la que hay una relación imaginaria entre el ego del individuo, su ego subjetivo, y su intento de bolizar lo real, por así decirlo. Así que supongo que lo que presentó Althusser es bastante interesante porque presentó el arte o la esfera estética como una especie de categoría ideológica por excelencia hasta cierto punto. Ideological category par excellence to some extent. He said that what art makes us feel, Dijo que lo que el arte nos hace sentir, lo que el arte nos hace ver y nos da en forma de ver o percibir y en cierto modo sentir, es la ideología de la que nace, de la que existe como arte. Así que el arte es también una categoría muy ideológica para Althusser. Entonces, ¿cómo es esto relevante para lo que estamos diciendo? Básicamente es dentro de la esfera estética donde uno puede realmente comenzar a entender qué es la ideología, qué es lo político, en un sentido más específico, supongo. Y dentro de la intervención de la tecnología, la noción de lo que se considera artístico o estético se ha subsumido en un discurso cotidiano dentro de las redes sociales, etcétera, ¿verdad? So, in this sense, one is already
Entonces, en este sentido, uno ya está involucrado en una especie de construcción estética de uno mismo, de su ego, de su proyección de uno mismo hacia el mundo exterior, en un sentido muy estético. Así que ya estamos condicionados para apreciar y aprender el mundo estéticamente, por así decirlo. Y ahora nuestra teoría de la estética ideológica está relacionada con esto, pero también con la idea de que existimos dentro de un estado de hiperpolitización, especialmente como resultado de Internet, los medios de comunicación, etc. Debido a esta hiperpolitización, ha habido una especie de despolitización paradójica de la esfera que realmente existe políticamente. Esto ha llevado a la noción de que devaluamos tanto lo estético como lo ideológico, y luego los fusionamos en cierta medida. Ahora, esta es una explicación muy desordenada, pero tal vez podríamos desglosarla un poco. Sí, es muy abstracto. Quiero decir, podemos llevarlo de nuevo a cosas con las que podamos relacionarnos fácilmente. Me refiero a si estás hablando de cosas como el hecho de que en Twitter y en todos estos sitios de redes sociales, incluido YouTube, ahora estamos constantemente bombardeados y rodeados de mensajes políticos y pensamientos políticos también, participando en lo que está sucediendo en la esfera política, y que esto luego se fusiona con representaciones artísticas políticas, como las caricaturas que vemos, o estas imágenes de antes y después, como digamos de Gaza, Gaza antes, Gaza después del bombardeo, y de repente tienes realmente una estética que surge de eso. ¿Es esto a lo que te refieres? Is this what you're referring to? Yes. I'm saying that when everything Sí, estoy diciendo que cuando todo, incluidos los videos de atrocidades y, ya sabes, fotos del desayuno o almuerzo de las personas y todo, existe en una especie de esfera estética debido a Internet, debido a las redes sociales. Entonces, esto es una especie de proceso de desnaturalización en el que todo eso se vuelve ideológico a través de procesos muy específicos, ¿verdad? Entonces, lo que quise decir con este proceso de hiperpolitización que lleva a un estado de despolitización es que cuando todo es político, nada es político. Y te refieres a lo político, en el sentido, nuevamente, de cómo la gente toma fotos de sus almuerzos, las publica, y por lo tanto se convierten en parte de una discusión entre un grupo de personas. Y como todo el mundo hace eso, todo de lo que todos hablan se despolitiza de repente, de una manera que ya no importa. Sí, quiero decir, el tema del almuerzo puede que al principio no parezca interesante, pero en realidad lo es, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de lo que Jean Baudrillard llamó la reivindicación de la subjetividad, ¿verdad? La especie de reivindicación liberadora de la subjetividad. Es esta noción muy íntimamente ligada a la política de identidad, en el sentido de que el individuo es el lugar y el aspecto central de la sociedad, ¿verdad? Así que se te da una especie de concepto liberador de subjetividad, una reivindicación de la subjetividad que te permite construir estéticamente la vida y la existencia de uno de una manera tan minuciosa y supuestamente interesante. Uno está proponiendo que la subjetividad es el principal lugar de una dinámica social. Ahora, esto tiene el efecto acumulativo de despolitizar todo lo que existe fuera de la subjetividad hasta cierto punto, si sabes a lo que me refiero, ¿verdad? Así que este modo de existencia es en gran medida fomentado consciente e inconscientemente. Conscientemente, en la medida en que tenemos decisiones de ingeniería muy intencionadas que inculcan la adicción a las redes sociales, la proyección del propio ego o el uso de un ego sustituto. El perfil en redes sociales, esta existencia virtual que uno tiene, es una especie de compensación por la existencia real que uno vive, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir con esto es que esto se extiende desde las fotos del almuerzo de uno hasta la proyección de las opiniones de uno en las redes sociales, ¿verdad?
creo en esto. Firmé esta petición, publico este cuadrado negro, etcétera, ¿verdad? Ahora, esta situación aparentemente hiperpolitizada tiene el efecto de despolitizar los efectos, la eficacia de esos actos, ¿verdad? El cuadrado negro tras la protesta de BLM es un muy buen ejemplo, en realidad, creo. Porque si publicas un cuadrado negro, sientes que has hecho algo, ¿verdad? Si vuelves a publicar algo, has hecho algo, pero tu acto está contribuyendo a una despolitización neta y más bien a una estetización del tipo de statu quo. Ese es un buen ejemplo. En ese sentido también, publicar banderas de Ucrania, banderas de Israel y emojis en los perfiles de las personas son parte de esta expresión estética de despolitización, en tu sentido. Sí, por supuesto, por supuesto. Creo que sí. Y luego esto está relacionado en otro nivel de complejidad. Estamos viviendo una especie de crisis de salud mental, como se le llama eufemísticamente, ¿verdad? Y creo que la definición de Jacques Lacan en gran medida de la psicosis, o la iniciación de la estructura psicótica, es la incapacidad de diferenciar entre la realidad y la virtualidad, ¿verdad? Así que si te enfrentas constantemente a esta situación cotidiana en la que tienes que cerrar la brecha, eres incapaz de cerrar la distancia entre quién eres realmente y lo que realmente publicas. Entonces tienes una existencia virtual que es bastante idealizada, en la que existes como una proyección de tu ego idealizado. Sin embargo, sabes quién eres realmente hasta cierto punto. Así que la brecha entre estos dos estados de ser, el virtual y el real, y tu conciencia de la disparidad entre ambos, es lo que lleva, en la visión de Lacan, y estoy de acuerdo con ello en gran medida, a un tipo de estado de ser histérico o psicopatológico. Como en el sentido de realmente perjudicial para el individuo. Como en el sentido de una especie de esquizofrenia entre lo online y lo offline. Quiero decir, no podemos afirmar que conduce a la esquizofrenia, pero diría que casi todos existimos en un tipo de nivel básico de desequilibrio mental, ¿verdad? Debido a las redes sociales, debido a la adicción a la tecnología, etc. Y creo que el concepto como la estética ideológica es algo interesante para entender la dinámica de eso, creo. Sí. Sí, y estoy muy interesado en eso, porque me parece que se reduce nuevamente a esta cuestión del mensaje público y cómo vender algo. Quiero decir, cómo convencer a grandes masas de personas de una u otra idea política. ¿Es justo decir que la estética entonces se está utilizando como una forma de vender ideología? Aunque, si te entiendo correctamente, estás pensando en la estética como una ideología, pero la forma en que el arte comienza a ser parte de este proceso político cotidiano, que los actores políticos pueden usar para imponer ideas al público en general, ¿es parte de eso o no? Ideas down the throats of the general public. Is that part of it or not? Entonces, quiero decir, supongo que eso es parte del cálculo, volviendo al sobrino de Sigmund Freud, Edward Bernays, quien básicamente inventó el campo de las relaciones públicas utilizando las teorías psicoanalíticas de su tío. Escribió un libro llamado Propaganda, en el que enumeró, amplió y explicó las diversas formas en que se pueden controlar los movimientos de masas y las multitudes, etc. Sin embargo, de lo que estoy hablando es, hasta cierto punto, un poco más sofisticado. Solo en el sentido de que trasciende la intención consciente y deliberada de los gobiernos, los medios, los propagandistas, etc. Diría que es algo que en gran medida es inconsciente. Es difícil incluso de controlar. Describe más bien un tipo de estado de discurso público desnaturalizado, que quizás ha resultado de esta era de propaganda, etc.
y de los mecanismos que se pusieron en marcha para esos propósitos nefastos, supongo. Pero de lo que estoy hablando es más de un tipo de proceso inconsciente, creo. Proceso inconsciente en el individuo o en la sociedad en general. En la sociedad en general. Permíteme tomar un ejemplo de mi propia experiencia con este canal. Cuando hago un video, tengo esta discusión que estoy teniendo contigo, y luego tomo una foto tuya y la pongo en un fondo bonito. Agrego palabras que tienen que representar, en unas 5 o 6 palabras, de qué estamos hablando o el mensaje que quiero transmitir en una miniatura. No puedo oponerme a eso, porque la miniatura es en realidad una parte importante de toda la empresa. Incluso si elijo no hacer una miniatura, YouTube hará una para mí y creará una estética, esté de acuerdo con ella o no. Eso es algo que está integrado en el sistema de cómo este medio interactúa con el espectador. ¿Es eso parte de la estética ideológica? Is that part of the ideological aesthetic? Yes, I guess, but I mean, those are also Sí, supongo. I mean, Pero quiero decir, esos también están hablando de, quiero decir, todo lo que es ideológico, lo cual es, hasta cierto punto, todo, ¿verdad? Y todo lo que puede considerarse dentro de la esfera estética. Nuevamente estamos hablando de unos pocos cientos de años de historia del arte, teoría literaria, etcétera, que hasta cierto punto ha hecho que todo sea ideológico permisible dentro de lo que es la esfera estética. Todas esas cosas están técnicamente hablando del tipo de ámbito de lo estético ideológico. within the kind of remit of the ideological aesthetic. However, I'm not really so much interested in this kind of like. Sin embargo, no estoy realmente tan interesado en este tipo de nivel consciente básico de publicidad, relaciones públicas o optimización de motores de búsqueda, etc. Bien, de acuerdo. Esos son solo una pequeña faceta de los fenómenos mucho más grandes que, como dije, no son realmente el resultado de decisiones conscientes. Podría ser. Diría yo, Ali Tetsidesi Corrigan Novis Alavolvas Norrisonby Baratura Turstast interconectividad de Nuto Global Gord. Mepre Pintu the Internet. The globalized world, I guess, and primarily the internet. Right, and what does it tell us? In that case, Correcto. ¿Y qué nos dice? En ese caso, si no hay un actor que lo maneje, pero podemos simplemente observarlo como hechos de la vida, entonces la pregunta es, una vez que observamos estos hechos de la vida, ¿qué nos dicen sobre la sociedad y sobre el momento histórico en el que estamos viviendo? society and about the moment of history that we are living in. So I mean, Entonces quiero decir, tal vez estaba tergiversándolo hasta cierto punto. Supongo que hay personas que intentarán canalizar esto. Correcto. Mi propuesta es que si entendemos este fenómeno a un nivel más sofisticado, entonces nos permitirá obtener información, obviamente, pero también obtener ventajas, supongo, de manera similar a como lo hizo Edward Bernays. much in the same way that Edward Bernays did. Then give me an example of the current. Dame un ejemplo del estado actual. What kind of ¿Qué tipo de ventaja podemos obtener de este análisis cuando ahora miramos las campañas de Trump y Harris? ¿Y dónde nos deja en este limbo? in this limbo? Okay, yeah, well, let's just take the example of the Trump-Harris campaign, right? Okay, so, I mean, Tomemos el ejemplo de la campaña de Trump. he's a showbiz guy. Trump desde el principio, porque es un tipo del mundo del espectáculo, un tipo de televisión, un showman de reality TV, etc. Esa es su principal característica. Entendió implícitamente que la estética es el mensaje, ¿verdad? Por eso el sombrero de Trump, el sombrero MAGA, es un movimiento publicitario increíble, como una especie de estética, con este eslogan muy simple y las asociaciones que hace. Es una campaña de mensajería estética increíble, y fue casi imposible para otros contrarrestar eso con lo que hicieron. For them to counteract that with what they did. Now, if they understood that Ahora, si entendieran eso, la campaña de Trump canalizó una estética ideológica que era mucho más inclusiva. Esto puede sonar un poco extraño para aquellas personas que entienden que ser de centro izquierda en Estados Unidos, ser demócrata, es ser inclusivo en un sentido de recursos humanos.
Sin embargo, la campaña de Trump, como se puede ver por las personas que votaron por él, fue una vasta coalición de diferentes personas de diferentes razas y orígenes, etc. Fue mucho más inclusiva en el sentido de que apelaron a una estética ideológica más universalista que la marca de Kamala, lo cual es una decisión muy extraña, porque es como si realmente no intentaran apelar a nadie más allá de su tipo de base y una parte muy específica de su base también. And a very specific part of their base as well. So, I don't think either campaign. Entonces, no creo que ninguna de las campañas realmente entendiera la estética ideológica a un nivel particularmente sofisticado. Sin embargo, como dije, estamos en el ámbito de los procesos sociales inconscientes, en el sentido de que reconocieron implícitamente que esto era lo más importante, porque esta fue una campaña que se luchó y se perdió dentro del ámbito de la estética ideológica en lugar de la política. Ahora, supongo que es una afirmación bastante audaz. Esta es una afirmación bastante audaz porque si te adentras en aspectos de política sustantiva, dirías que es una elección sobre inmigración, obviamente, ¿verdad? No, pero me gusta esta perspectiva. Quiero decir, esto está diciendo que Trump en realidad tenía una estética ideológica más inclusiva, lo que de alguna manera añade otro nivel de sentido a lo que sucedió. Porque también, si pensamos en las grandes imágenes que aún podríamos tener en nuestras cabezas, quiero decir, una de las más importantes es definitivamente Trump, sangrando de su oído con el puño en el aire, al fondo de un... Incredibly iconic image. Imagen increíblemente icónica. Realmente no podrías conseguir una mejor. Tan pronto como vi eso, supe que iba a ganar la elección. Eso es lo que mucha gente dijo. Sí. Entonces quiero decir, lo que diría por inclusivo es que, bueno, en el sentido de que no tengo preferencia de ninguna manera, pero creo que Trump, hasta cierto punto, es un charlatán muy honesto, ¿verdad? En el sentido de que realmente no miente sobre lo venal y corrupto que es como representante de la plutocracia estadounidense, lo que sea, ¿verdad? No hay necesidad de recurrir a algún tipo de nociones hipócritas de, ya sabes, justicia estadounidense, etc. Correcto. Y creo que esto es lo que descontentó al tipo de establecimiento en gran medida, porque creo que mucha gente necesita el tipo de mentira noble, supongo. Sí, hay una especie de bondad inherente a lo que es, en teoría, un tipo de discurso muy imperial y depredador hasta cierto punto, ¿verdad? Bien, entonces, en ese nivel, él ya era universalista, porque quiero decir, eso atrae a los estadounidenses hasta cierto punto, ¿verdad? Porque prefieren a personas que son directas, ¿verdad? Quiero decir, Trump nunca mintió sobre ser corrupto, no, y Trump puede que haya mentido sobre muchas otras cosas, pero nunca mintió sobre eso, ¿verdad? Y Trump nunca intentó vender la idea de que podría ser cualquiera. Ese no era el mensaje. El mensaje era que cualquiera podría ser yo si construimos el país correctamente. Y ese es el sueño americano, ¿verdad? Puede ser tan rico como yo, puede ser tan famoso como yo, si simplemente lo hacemos bien como país. sí, y tiene un amplio atractivo universal por esa razón, supongo, ¿verdad? Porque quiero decir, creo que mucha gente aspira a esos tipos de ideales americanos venales, ¿verdad? De como levantarse por sí mismo y realmente no preocuparse mucho, rozando el desprecio por otras personas. Y ese tipo de... Entonces, una ideología muy individualista y dura. Ahora, esa es la base. ¿Cómo se expresa? Es a través de la estética ideológica. Es a través del sombrero de Trump. Es como que cualquiera puede usar el sombrero de Trump. Cualquiera puede usar el sombrero de MAGA, ¿sabes? Y cualquiera también puede identificarse con esta idea de la nación. Por eso la bandera estadounidense en el fondo de la imagen era tan poderosa, porque eso es, por supuesto, la representación de todos, ¿verdad? Exactamente.
Whereas, I mean, Kamala Harris, first of all, Quiero decir, Kamala Harris, en primer lugar, es en gran medida una especie de entidad sin descripción. Y no creo que realmente tuviera, para empezar, ningún tipo de base de apoyo. had any sort of support, a kind of base of support. People that And she inherited by Y heredó la campaña de Biden, que se construyó en torno a no ser Donald Trump. Si te basas en no ser algo, y el otro es lo suficientemente bueno para construirse como yo soy la nación, o nosotros somos la nación, entonces, bueno, ¿quién tiene el brazo más fuerte? who's got the stronger arm? Mhm. Mm. Sí, entonces quiero decir, mi propuesta básica es, ¿verdad? Y viniendo de alguien que tiene una perspectiva supuestamente marxista, de izquierda, es la idea de que si te tomas el tiempo para entender cómo este concepto inconsciente, la estética ideológica, funciona dentro de la sociedad contemporánea, entonces tienes una muy buena oportunidad de aprovecharlo de alguna manera. chance of taking advantage of it somehow. Well, decoding what's happening, right? Bueno, descifrando lo que está sucediendo, ¿verdad? Tal vez este sea también el punto en el que quiero preguntarte, ¿dónde nos deja esto en relación con el fascismo? Sabes, a menudo se calificó a Donald Trump y a la campaña de Trump como fascistas. El fascismo en sí, como fenómeno, es algo que creo que está lejos de desaparecer y sigue acechando el discurso político. ¿Dónde se entrelaza esta forma de estética ideológica con el fascismo? ¿Podrías explicar eso? Aesthetics interlink with fascism. Could you explain that? I mean, the use of this quote, shall I quote? Quiero decir, el uso de esta cita, y la cito, la leeré de nuevo. El resultado lógico del fascismo es la introducción de la estética en la vida política. Todos los esfuerzos por hacer la política estética culminan en una cosa, la guerra. Esto es, creo, del epílogo del ensayo más famoso de Walter Benjamin, la obra de arte en la era de su reproducción mecánica. Ahora, lo que me resulta interesante, que enumero dentro del ensayo, al cual tal vez podrías dar un enlace, es que Walter Benjamin es bien asociado con la sección de izquierda marxista de Stricter Frankfurt. Murió en circunstancias muy trágicas hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. He died in very tragic circumstances towards the end of the Second World War. However, what's less known is that Walter Benjamin Sin embargo, lo que es menos conocido es que Walter Benjamin fue muy fuertemente inspirado e influenciado por su contemporáneo mayor, Carl Schmitt, quien fue el jurista nazi y teórico legal responsable de muchas teorías políticas interesantes, sofisticadas y perturbadoras. Por ejemplo, la noción de la política como compuesta por una distinción amigo-enemigo. Pero lo más interesante es que Benjamin fue, en gran medida, inspirado en sus propias teorías por el trabajo de Carl Schmitt sobre, por ejemplo, el romanticismo político. Schmitt propuso algo muy similar a esta noción de la estética ideológica, en el sentido de que, desde la Ilustración, Schmitt vio que la romantización del discurso político y la estetización fueron lo que llevó a muchos de los conflictos que ocurrieron en el siglo XIX hasta el siglo XX, etc. in the 19th century up to the sort of 20th century, etc. This notion, which is kind of left liberal, this idea of Esta noción, que es una especie de izquierda liberal, esta idea de emancipación, civilización, etc., deriva de una comprensión estética muy literaria, una comprensión romántica, que se remonta a los poetas románticos en Alemania, en el Reino Unido, etc., quienes tenían tanto un proyecto estético como un proyecto político. En el caso de Shelley y Byron, por ejemplo, dentro de la tradición británica y varios otros dentro de la tradición alemana, no a veces registerially sedesdicten perspectiva y strántico de paz por dictat, no matter past dicting ta perspectiva política romántica. it was intimately connected to a romantic political outlook. Now, what I was Ahora, lo que estaba diciendo es que la idea de Benjamin de que la introducción de la estética en la vida política inevitablemente lleva al fascismo es algo que tiendo a cuestionar. Creo que en gran medida esto es algo cierto. Cuando uno comienza a estetizar su propia vida, a romantizarla hasta cierto punto, esto es algo que lleva a las corrientes míticas que apoyan una especie de visión del mundo fascista. Examino esto bastante extensamente en mi libro, que actualmente está en revisión sobre escritores fascistas modernistas.
Por ejemplo, escritores como Wyndham Lewis, Pierre Drio La Rochelle, Henri de Monterland, Filippo Tommaso Marinetti, Julius Evola. Todos estos tipos de artistas estuvieron en algún momento asociados con la vanguardia artística. Todos ellos lucharon en la Primera Guerra Mundial y quedaron muy traumatizados por esta Primera Guerra tecnológica y la era de acelerado progreso tecnológico que existía a finales del siglo y luego eventualmente derivó hacia la ideología fascista debido a la influencia de la estetización de la vida real, como una especie de antídoto contra la alienación inculcada por su propia era de progreso tecnológico, hiperpolitización, etc. Así que lo que empiezo a cuestionar, y la razón por la que incluí esa cita de Benjamin, es que creo que Benjamin, hasta cierto punto, sabía lo que estaba haciendo. Benjamin was to some extent. He knew what he was doing. His invective was against the emerging kind of fashion. Su invectiva fue contra el tipo emergente de escritores fascistas, como él veía, por ejemplo, que Ernst Jünger formaba parte de ese tipo de movimiento estético radical de derecha emergente. Sin embargo, sus ideas fueron igualmente influenciadas por pensadores de la derecha, como Carl Schmitt. Y esta idea de que la estética ideológica es solo una categoría fascista, solo útil para los fascistas, no creo que sea realmente cierta. Creo que es algo más universal. Y si tenemos una comprensión más universal de ello, entonces creo que aquellos de nosotros que no estamos en la derecha, podemos tener una especie de visión útil, no solo del presente político, sino quizás también del futuro político. Entonces, si tomamos tu noción o tu comprensión de la estética ideológica y la aplicamos, ¿cuáles son las cosas que les dirías a las personas que deben observar? ¿Dónde ven la estética ideológica en acción, como ese proceso inconsciente de la sociedad, y por qué debería preocuparles? Entonces, lo que generalmente creo que es casi imposible evitarlo. Sí, la única manera de evitarlo es no interactuar completamente con Internet y las redes sociales, lo cual es casi imposible, ¿verdad? Entonces diría que realmente necesitas algo de tiempo lejos de las redes sociales, una cantidad significativa de tiempo, o reducir tus hábitos hasta el punto de que tal vez consigas un teléfono básico o algo así, en lugar de tener un teléfono inteligente durante unos meses, solo para descondicionarte de este bombardeo implacable del estético ideológico en tus sinapsis, en tu cerebro. Y luego, cuando vuelves a ello, tienes una comprensión más sofisticada y también has roto el hábito de desplazarte constantemente por tu teléfono, etc. Y entonces comienzas a ver los matices del estético ideológico tal como existen diferentes formas. Y luego comienzas a entender los efectos integrales que tiene en la vida contemporánea. Y si pudieras hacer una prescripción política para asegurar que la estética ideológica no nos lleve a lugares oscuros en cuanto al desarrollo político de las relaciones internacionales, cómo nos arrastra a la guerra, esto es de lo que Benjamin nos advirtió, que demasiado de ello resultará en guerra, porque sucede en todos los lados. ¿Cuál sería la prescripción política para evitar que eso ocurra? Un antídoto. Quiero decir, como dije, si puedes entenderlo a un nivel sustantivo, manejarlo, al igual que Edward Bernays, entonces podrías usarlo para los fines que desees, supongo. ¿Verdad? Así que, como dije, no estoy de acuerdo con Benjamin en el sentido de que no creo que la introducción de la estética en la vida cotidiana conduzca inevitablemente a la guerra. Porque quiero decir, es discutible si esto realmente ha sido el caso durante mucho tiempo. Supongo que hemos estado viviendo en un estado de guerra constantemente durante mucho tiempo. No creo que sea inevitable. No creo que sea inevitable en absoluto. Quiero decir, supongo que idealmente, lo ideológico y lo estético serían dos esferas separadas en las que uno podría participar por separado.
Sin embargo, realmente no veo eso como posible dentro del paradigma tecnológico actual, supongo. Así que no sé. ¿Cómo se evita? Sí, no sé. Creo que una comprensión más profunda de los mecanismos nos permite entender cómo se pueden evitar cosas como la guerra. Understand how things like war can be avoided. Esto es algo muy útil en lo que pensar, donde encontramos esta estética que también podría impulsarnos inconscientemente en una dirección u otra, y como toda la esfera social está hecha de tales imágenes. Obviamente estás estudiando esto, y si la gente quiere seguirte y encontrar tus escritos, deberían ir a tu Substack. Deberían ir a Academia. ¿Dónde deberían encontrarte? Sure, yeah. You could subscribe to my Substack, which is Claro. free. Sí, puedes suscribirte a mi Substack, que es gratis. Tal vez podrías poner un enlace en la descripción. Sí, y si te interesa, escribo sobre la estética ideológica en relación con fenómenos culturales de Internet que encuentro bastante interesantes, etc. Pero también escribo sobre literatura, en términos más generales. Esa es mi área principal, mi principal pasión, supongo. También tengo un canal de YouTube que está dedicado a consideraciones muy lentas y aleatorias, un poco al azar, sobre literatura y mezclándola con psicogeografía escénica, etc. Tengo un par de videos sobre el escritor polaco-inglés Joseph Conrad, combinados con paseos míos por la zona del Bodensee y Zurich, etc. Así que por favor sigue mi canal de YouTube y suscríbete a mi Substack. Please follow my YouTube channel and subscribe to my Substack. Udith, muchas gracias por tu tiempo hoy. Todos síganlo en Substack y YouTube, y hablaremos nuevamente sobre la estética ideológica una vez que haya más información al respecto, o cuando surja la oportunidad. Udith, muchas gracias por tu tiempo hoy. Judith, thank you very much for your time today. Gracias. Thanks.